Dios puede utilizar el aislamiento para transformarte, pero quizá la pregunta más profunda sea, ¿el aislamiento realmente lleva a la transformación? Para responder, debemos dirigirnos a la Biblia y analizar algunos ejemplos claves. Comencemos con Moisés, un hombre que experimentó momentos extraordinarios y sobrenaturales en su vida. Moisés vivió experiencias únicas de encuentro con Dios. En el episodio de la zarza ardiente, Dios se reveló de manera poderosa y directa. Éxodo 3. Luego fue testigo de la increíble división del Mar Rojo, un milagro que salvó al pueblo de Israel. Éxodo 14. En otro momento significativo, Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios, donde el monte mismo se llenó de humo mientras el Señor descendía sobre él en fuego. Éxodo 19. Pero no solo en esos momentos públicos y dramáticos fue que Moisés experimentó la presencia de Dios. En Éxodo 33 se nos cuenta que cada vez que Moisés entraba en una tienda especial de reunión, una columna de nube descendía y permanecía en la entrada, simbolizando que Dios estaba allí hablando con Moisés. Esta comunión íntima muestra cuán profunda era la relación de Moisés con el Señor. A través de estos eventos podemos ver cómo momentos de aislamiento, como en el monte Sinaí o en la tienda de reunión, fueron claves para su transformación. Estos tiempos a solas con Dios le permitieron recibir instrucciones claras, renovar su espíritu y fortalecer su fe. Moisés no solo presenció milagros externos, sino que fue interiormente moldeado en cada encuentro divino. La Biblia nos dice en Éxodo 33:11 que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Este pasaje revela la cercanía y la profundidad de la relación entre Dios y Moisés y cómo esa intimidad fue desarrollada en momentos especiales de encuentro. Después de cada conversación, Moisés regresaba al campamento, pero su siervo Josué, hijo de Nun, no se alejaba del tabernáculo. Esta relación única entre Moisés y Dios lleva a preguntarnos si en algún momento Dios aisló a Moisés para hablarle en soledad. Y la respuesta es sí. Hubo momentos en los que Moisés estuvo completamente solo, apartado de todos, excepto de Dios. Uno de esos momentos se encuentra en Éxodo 34:28, donde leemos que Moisés estuvo en la presencia del Señor durante 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo no comió ni bebió nada, y fue allí donde escribió las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos, en las tablas de piedra. Aunque la Biblia no detalla todo lo que ocurrió entre Moisés y Dios durante ese periodo de aislamiento, es claro que algo profundo y transformador sucedió. Al descender del monte Sinaí después de esos 40 días, Moisés no era el mismo. En Éxodo 34:29-30, se nos dice que cuando bajó del monte con las 2 tablas de la ley en sus manos, su rostro brillaba con un resplandor visible debido a su conversación con el Señor. Este resplandor era tan intenso que Aarón y los israelitas temieron acercarse a Moisés, pues podían ver claramente que algo divino había ocurrido. Moisés había sido transformado en su tiempo de aislamiento con Dios, tanto espiritual como físicamente. Este relato es un claro ejemplo de cómo Dios puede utilizar tiempos de soledad y aislamiento para cambiar a una persona desde lo más profundo de su ser. Moisés no solo recibió nuevas instrucciones y directrices para el pueblo, sino que fue renovado en su espíritu. Su rostro reflejaba la gloria de Dios, una señal visible de la transformación interior que había experimentado. Esta experiencia nos enseña que, aunque el aislamiento a veces puede parecer duro o difícil, puede ser el escenario perfecto para que Dios obre de manera poderosa en nuestras vidas. Cuando estamos apartados de los demás, solos con Dios, podemos experimentar un crecimiento y una transformación que solo Él puede dar. Es posible estar a solas con Dios y, a través de esa experiencia, ser transformado profundamente desde el interior, de tal manera que incluso lo exterior refleje ese cambio. Un buen ejemplo de esto es José. A diferencia de Moisés, que experimentó un aislamiento en la presencia directa de Dios, José enfrentó un tipo de soledad mucho más dolorosa y difícil. Aunque tenía una familia, fue alejado de ella de una manera trágica. A pesar de tener hermanos, su aislamiento fue forzado, ya que el odio de sus propios familiares lo separó de su hogar y de su padre. Fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo.
Esta traición no solo lo apartó físicamente de su familia, sino que lo llevó a una serie de situaciones desafiantes. En Egipto, José enfrentó la injusticia cuando fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, lo que resultó en la pérdida de su libertad y su encarcelamiento. A pesar de estas pruebas tan duras, este tiempo de aislamiento fue parte de un plan mayor que solo Dios conocía. Dios estaba usando cada circunstancia dolorosa para guiar a José hacia un destino específico, uno que él mismo no podía imaginar en ese momento. Lo que parecía ser un aislamiento cruel y sin sentido, era en realidad la preparación divina para un propósito más elevado. El aislamiento de José, aunque lleno de sufrimiento y dificultad, lo estaba posicionando para cumplir un papel crucial. Al estar alejado de su familia y de todo lo que conocía, Dios estaba moldeando su carácter, fortaleciendo su fe y preparándolo para un futuro en el que no solo sería restaurado, sino que se convertiría en el salvador de su familia durante la hambruna que vendría. A veces el aislamiento que enfrentamos en nuestras vidas no es un castigo, sino una etapa de preparación para lo que Dios tiene reservado para nosotros. Otro caso digno de mencionar es el de la mujer anónima con flujo de sangre en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Esta mujer sufrió una enfermedad devastadora durante 12 largos años, lo que la llevó a una vida de aislamiento social y emocional. En su desesperación, buscó la ayuda de muchos médicos, gastando todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, su situación empeoró. La soledad y el dolor que experimentó no solo la afectaron físicamente, sino también espiritualmente y socialmente, ya que en ese tiempo una condición como la suya la habría convertido en impura según la ley, lo que significaba un aislamiento completo de la sociedad. Pero incluso en su desesperación hubo un punto de inflexión. A pesar de todo lo que había sufrido, cuando escuchó hablar de Jesús, encontró esperanza en medio de su dolor. La fe que esta mujer tenía la llevó a acercarse a él, convencida de que un simple toque de su manto la sanaría. Y así fue. Con un solo toque, su sufrimiento terminó, su cuerpo fue sanado y su aislamiento se rompió. Jesús no solo restauró su salud física, sino que también la reconectó con la comunidad y restauró su dignidad. Estos ejemplos muestran que, aunque el aislamiento puede ser extremadamente doloroso, también puede ser una oportunidad para que Dios obre en nuestras vidas de maneras profundas y sorprendentes. Tanto José como la mujer con el flujo de sangre experimentaron el aislamiento, pero ambos encontraron sanación, transformación y restauración al final de sus pruebas. La situación de esta mujer, tal como se relata en Marcos 5:27 a 29, es verdaderamente desgarradora. Durante años ella vivió con un problema de flujo de sangre que no solo afectó su salud física, sino que también la dejó completamente aislada de la sociedad. Debido a su condición, fue considerada impura según la ley de esa época, lo que la apartó de sus amigos, familiares y la comunidad en general. No solo sufría de una enfermedad que la debilitaba, sino que además fue marginada, excluida y olvidada por aquellos que alguna vez la rodeaban. A lo largo de estos años, había gastado todo lo que tenía buscando una cura en manos de médicos, pero en lugar de mejorar, su condición solo empeoró. Llegó a un punto donde no solo estaba enferma, sino también sin recursos, sin amigos y sin esperanza. Pero es aquí donde su historia toma un giro radical. Un día, en medio de su desesperación, escuchó hablar de Jesús. Marcos 5:27 a 29, en la versión ampliada nos dice que ella había oído informes sobre Jesús y decidió acercarse a él. Aunque estaba rodeada por una multitud, esta mujer se abrió paso en medio de la gente, con una fe tan fuerte que creía que si tan solo lograba tocar el borde de su manto, sería sanada, y así lo hizo. En el momento en que tocó su manto, su flujo de sangre cesó de inmediato, y ella sintió dentro de sí que estaba completamente curada. Es posible que Dios permitiera que esta mujer enfrentara un aislamiento tan doloroso y prolongado, para que en el momento adecuado pudiera demostrar su poder de manera más evidente. Tal vez Dios permitió que esta mujer llegara a un punto de total desesperación, para que cuando su sanación ocurriera, no quedara ninguna duda sobre la fuente de su restauración. A través de su sufrimiento, esta mujer se convirtió en un ejemplo del poder transformador de Dios. Dios pudo haber utilizado este tiempo de separación social y emocional
para crear una oportunidad donde su poder se manifestara de manera visible, no solo para ella, sino para todos los que estaban a su alrededor. Al curarla en público, en medio de la multitud, Jesús no solo restauró su salud física, sino que también la reintegró a la sociedad, restauró su dignidad y cambió su vida para siempre. Lo que esta historia nos enseña es que a veces el aislamiento y las dificultades que enfrentamos en nuestras vidas no son solo para nuestro crecimiento personal, sino para que otros puedan ser testigos de la obra de Dios en nosotros. Tal vez lo que estás atravesando ahora es doloroso y te hace sentir solo, pero ¿y si Dios ha permitido esta temporada de aislamiento en tu vida por una razón más grande? Puede ser que haya personas observando tu situación, esperando ver cómo se resolverá. Y cuando Dios intervenga y transforme tu circunstancia, tu testimonio no solo será escuchado, sino visto por todos. Al igual que la mujer del flujo de sangre, que pasó de ser una marginada a un testimonio viviente del poder sanador de Cristo, tu proceso puede estar destinado a mostrar el poder y la gracia de Dios a quienes te rodean. Quizá el propósito del aislamiento no sea solo llevarte a un encuentro más profundo con Dios, sino también mostrar su obra en tu vida de una manera que impacte a otros. El cuarto ejemplo de aislamiento es el de nuestro Señor Jesucristo. Jesús experimentó una profunda soledad en el desierto durante 40 días y 40 noches, un periodo en el que no tuvo ni comida ni la compañía de sus discípulos. Durante este tiempo de aislamiento, Jesús fue probado y tentado por Satanás, quien intentó desviar su enfoque con 3 tentaciones distintas. Cada una de estas tentaciones fue enfrentada por Jesús con la misma respuesta: la palabra de Dios. Satanás le ofreció riquezas, poder y autoridad sobre los reinos del mundo, pero Jesús, en lugar de ceder, respondió con firmeza, citando las Escrituras y reafirmando su confianza en Dios. El diablo le sugirió que, si deseaba riqueza o poder, todo lo que tenía que hacer era postrarse y adorarlo. Pero Jesús, lleno de la palabra de Dios, rechazó cada tentación, mostrando que no necesitaba las promesas vacías del enemigo, porque ya estaba satisfecho con la verdad y el poder que provenían de Dios. A cada tentación, Jesús respondió diciendo: «Está escrito», demostrando que su fortaleza espiritual provenía de su íntima relación con la palabra de Dios. Este tiempo de aislamiento no solo fue un desafío físico, ya que Jesús estuvo sin alimento, sino también una batalla espiritual intensa. Su cuerpo estaba en su punto más débil, pero su espíritu permanecía fuerte, lo que le permitió resistir las tentaciones del diablo. Después de este periodo de aislamiento y pruebas, comenzó el ministerio público de Jesús, marcando un antes y un después en su misión terrenal. Esta experiencia en el desierto no fue solo una prueba, sino una preparación para la gran tarea que tenía por delante. Ahora quiero plantearles una pregunta. Aunque no enfrentaremos el mismo tipo de aislamiento y tentación que Jesús experimentó, ¿qué sucede cuando atravesamos nuestras propias temporadas de soledad y pruebas? Puede que no enfrentemos a Satanás cara a cara, pero podemos encontrarnos tentados a alejarnos de Dios, a ceder ante los deseos del mundo o a desobedecer a nuestros principios. Estas experiencias representan una guerra espiritual, un tiempo de prueba que puede fortalecer nuestra fe, o si no estamos atentos, hacernos retroceder. En la carta de Santiago, se nos enseña a considerar como motivo de gozo cuando enfrentamos pruebas y adversidades. Sin embargo, para muchos de nosotros es difícil ver la adversidad como algo positivo. Nos preguntamos, ¿cómo podemos encontrar alegría en medio de dificultades tan abrumadoras? La respuesta está en la manera en que Dios usa estas pruebas para transformarnos. Las dificultades que enfrentamos no son sin propósito, son herramientas que Dios utiliza para moldear nuestro carácter, fortalecernos espiritualmente y hacernos más dependientes de Él. Así como Jesús fue preparado para su ministerio a través de su tiempo en el desierto, nosotros también somos moldeados a través de nuestras pruebas. El camino puede ser difícil, pero el llamado de Dios sobre nuestras vidas es más alto. Cuanto más desafiantes sean nuestras circunstancias, más grande puede ser el propósito que Dios tiene para nosotros. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron desafíos tremendos, pero fueron llamadas a cumplir un propósito divino. José fue traicionado por sus hermanos y encarcelado injustamente antes de convertirse en gobernador de Egipto.
Moisés pasó años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. Y por supuesto Jesús, desde el principio de su ministerio, enfrentó grandes pruebas, incluida la tentación en el desierto. Este proceso de enfrentar pruebas nos transforma en hombres y mujeres de Dios con una misión mayor. Aunque el camino sea espinoso y lleno de dificultades, esas mismas pruebas nos preparan para cumplir con el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que cuando te enfrentes a una temporada de aislamiento o dificultades, recuerda que Dios está trabajando en ti, moldeando tu carácter y preparándote para algo más grande. Las pruebas no son el final, sino el comienzo de algo nuevo y poderoso en tu vida. Jesús decidió ir al desierto para buscar a Dios y ayunar durante 40 días, un tiempo de profunda comunión y entrega espiritual. Durante ese periodo, Satanás apareció para tentar a Jesús, intentando desviarlo de su misión. Satanás le ofreció poder y riquezas, pero Jesús, firme en su propósito, rechazó cada una de las tentaciones citando la palabra de Dios. Este no fue el único desafío que Jesús enfrentó. A lo largo de su ministerio, fue constantemente juzgado y perseguido por las personas, incluyendo a los líderes religiosos de la época, como los fariseos y los saduceos. Estos líderes intentaban desacreditar a Jesús y encontrar motivos para condenarlo. Incluso su propia familia y la gente de su ciudad natal lo rechazaron, incapaces de aceptar que el hijo del carpintero pudiera ser el Mesías. En varias ocasiones, la multitud intentó apedrear a Jesús o arrojarlo por un precipicio, mostrando un odio incomprensible hacia alguien que solo predicaba el amor y la verdad. En su momento de mayor necesidad, cuando fue arrestado y llevado a juicio para ser crucificado, las multitudes que anteriormente lo seguían y alababan gritaron: «¡Crucifíquenlo!». Incluso aquellos que lo conocían íntimamente, sus propios discípulos, lo abandonaron en su hora más oscura. Jesús, que nunca pecó, soportó todo el dolor y el rechazo en su camino hacia la cruz. Como está profetizado en Isaías 53, Él fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimientos. La gente apartaba la vista de Él, como si su sufrimiento fuera demasiado para soportar. Isaías nos dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, pero a pesar de eso, muchos lo consideraban herido y afligido por Dios. Sin embargo, su sufrimiento tenía un propósito mucho más profundo. Jesús fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, cargando sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Él llevó el juicio que nosotros deberíamos haber recibido. Si pensamos en la vida de Jesús, vemos claramente que su camino no fue fácil. De hecho, fue uno de los caminos más difíciles que cualquier ser humano podría recorrer. Sin embargo, este camino lleno de sufrimiento y sacrificio abrió las puertas de la salvación para toda la humanidad. Gracias a su sacrificio, nosotros pecadores tenemos la oportunidad de entrar en una relación con Dios. Como se dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios, debido a que Jesús tomó sobre sí nuestros pecados y recorrió ese camino tan doloroso. Ahora podemos ser llamados justos a los ojos de Dios. El sufrimiento de Jesús no fue en vano. Su difícil travesía abrió el camino para que aquellos que confían en Él por gracia, mediante la fe, puedan experimentar una relación íntima con Dios. Su sacrificio no solo cambió el curso de la historia, sino que transformó vidas, dándonos acceso a la presencia de Dios de una manera que antes no era posible. Si bien Jesús caminó un camino lleno de pruebas y dolor, aquellos que le siguen también enfrentan dificultades en sus propias vidas. La vida cristiana, aunque llena de bendiciones, no está exenta de pruebas y adversidades, pero al igual que Jesús, esas pruebas nos preparan para un propósito mayor. Así como Jesús superó las tentaciones y el sufrimiento con fidelidad, aquellos que caminan con Él también enfrentan sus propias batallas espirituales y pruebas en la vida. Sin embargo, podemos encontrar consuelo en saber que Jesús recorrió ese camino antes que nosotros y que al final su sacrificio nos dio acceso a la justicia y la redención. Él nos mostró que, aunque el camino sea difícil, el llamado es más alto y la recompensa de caminar en obediencia a Dios es eterna. La vida de Pablo estuvo marcada por desafíos y sufrimientos constantes.
Desde el instante en que tomó la decisión de seguir a Jesús, dejó atrás una existencia relativamente cómoda para embarcarse en un camino lleno de pruebas y adversidades. En su carta a los Corintios, Pablo relata las numerosas dificultades que enfrentó a lo largo de su ministerio. Fue flagelado en 5 ocasiones, recibiendo 39 azotes cada vez. Fue golpeado con varas en 3 ocasiones y apedreado una vez. Además, sobrevivió a 3 naufragios y pasó una noche y un día a la deriva en el mar. El apóstol también menciona que estuvo expuesto a peligros constantes durante sus viajes. Enfrentó amenazas de ríos crecidos, ataques de ladrones y peligros provenientes de su propio pueblo, así como de los gentiles. Su vida estuvo repleta de peligros en la ciudad, en el desierto y en el mar, y no solo eso, también tuvo que lidiar con la traición de falsos hermanos. La carga de su ministerio lo llevó a experimentar largas noches de insomnio, así como hambre y sed, y muchas veces se vio obligado a pasar frío y soportar la exposición a los elementos. Es probable que lo que Pablo enfrentó en una sola semana supere las dificultades que muchos enfrentan a lo largo de toda una vida. A pesar de las adversidades que soportó, su sacrificio y perseverancia llevaron a un avance significativo del Evangelio. Gracias a su incansable ministerio, miles de personas fueron alcanzadas por el mensaje de salvación y el Evangelio se difundió rápidamente por distintas regiones. De manera similar, la historia de José en el Antiguo Testamento también ilustra cómo un camino lleno de dificultades puede conducir a un propósito superior. Desde niño, José fue el hijo favorito de su padre, lo que provocó celos y resentimientos en sus 10 hermanos. Movidos por esa envidia, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo a mercaderes. Jacob, su padre, creyendo que su hijo había muerto, quedó sumido en el dolor, sin saber que a cientos de millas de distancia, José estaba enfrentando una vida muy diferente como esclavo en Egipto. A pesar de las adversidades y de estar lejos de su hogar, José demostró una increíble capacidad de resiliencia. Con el tiempo y gracias a su integridad y habilidad, logró ascender en la jerarquía del gobierno egipcio, alcanzando un estatus que le permitiría no solo sobrevivir, sino también salvar a su familia durante una crisis de hambre que afectó a toda la región. Las experiencias de Pablo y José nos enseñan que, aunque la vida puede presentar desafíos abrumadores, estos momentos de dificultad pueden ser parte de un plan más grande y divino. A través del sufrimiento y la perseverancia, tanto Pablo como José encontraron un propósito mayor que los llevó a cumplir la voluntad de Dios y a impactar a innumerables vidas. Nos recuerda que las pruebas, lejos de ser obstáculos insuperables, son a menudo escalones hacia un llamado más elevado. Sin embargo, la vida de José dio un giro inesperado cuando fue acusado de violación de manera injusta. Esta acusación lo llevó a ser encarcelado, donde pasó años en condiciones difíciles, sufriendo el peso de la traición y la injusticia. A pesar de este camino tan arduo, Dios tenía un plan extraordinario para él. Después de muchos años de sufrimiento en prisión, el faraón de Egipto, en un momento de desesperación, escuchó que José poseía el don de interpretar sueños. Esta oportunidad transformó su vida por completo. Al ser llevado ante el faraón, José interpretó sus sueños, revelando que el país experimentaría 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre. Gracias a la sabiduría que Dios le otorgó, José pudo aconsejar al faraón sobre cómo prepararse para la crisis inminente, lo que llevó a que fuera elevado a una posición de gran autoridad, convirtiéndose en el segundo al mando en Egipto, justo detrás del faraón. Con esta nueva autoridad, José utilizó su poder para gestionar la recolección y almacenamiento de alimentos durante los años de abundancia, lo que resultó crucial cuando llegaron los años de hambre. No solo salvó a la nación egipcia, sino que también tuvo la oportunidad de rescatar a sus 11 hermanos y a su padre, Jacob, quienes llegaron a Egipto en busca de comida. Este acto de compasión y perdón no solo restauró su relación familiar, sino que también demostró cómo su difícil camino lo había preparado para un llamado mucho más grande. Puede que, en este momento de tu vida, sientas que estás atravesando un sendero lleno de dificultades. Tal vez, al igual que Jesús, sientes que aquellos que te rodean te han abandonado en momentos críticos, o quizás, como Pablo, tu vida ha pasado de la tranquilidad a un caos absoluto, enfrentando pruebas que parecen insuperables. O, como José,
Has tenido que lidiar con acusaciones injustas que han marcado tu vida y te han llevado a experimentar adversidades que parecen interminables. Para terminar, quiero invitarte a que me acompañes en este viaje de gratitud y alegría. Si estás disfrutando si estás escuchando, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún mensaje inspirador. Y si conoces a alguien que también necesitamos motivación y ánimo, comparte este video con ellos. Difundamos este mensaje de esperanza y alegría juntos. Recuerden que la vida es un regalo que debe celebrarse cada nuevo día. Que tengamos oportunidad de tomar decisiones que nos acerquen a nuestro propósito. Disfrutemos cada momento juntos y vivamos con gratitud sabiendo que Dios está a nuestro lado, siempre dispuesto a guiarnos y apoyarnos antes de partir. Te quiero. Haz una pregunta importante. ¿Alguna vez has pensado en cómo la palabra de Dios puede transformar completamente tu motivación? En la vida cotidiana, imagina comenzar cada mañana con la mente renovada, llena de esperanza y claridad sobre tus planes. Que Dios tiene para tu vida sin importar las dificultades que se presenten. Hemos preparado un ebook especial que lo guiará exactamente a través de este proceso, mostrándole cómo aplicar los principios bíblicos de una manera práctica para vivir una vida más motivada y decidida. Allí encontrarás consejos y acciones prácticas que te ayudarán a ayudarte a mantenerte enfocado, renovar tu mente y enfrentar cualquier desafío con fuerza que viene de Dios. El enlace para comprar el libro electrónico está debajo en el primer comentario fijado. No te lo pierdas esta oportunidad para fortalecer tu caminar diario con Dios y descubrir lo que Él tiene reservado para ti. Haz clic ahora en el enlace y comienza este viaje de transformación.